Hola, soy Renata y en este video te voy a contar algunos aspectos importantes de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra como muchos la llamaron. Existen algunas preguntas que no podemos dejar de hacernos al investigar sobre algún tema. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Vamos a ir avanzando en ellas para lograr entender un poco cómo se llega a esa guerra, que fue una de las más atroces de la historia de la humanidad. Solo la primera, porque después viene la segunda. ¿Cuándo? Desde el 28 de julio del año 1914 hasta el 11 de noviembre del año 1918. ¿Dónde? En Europa, en casi todo su territorio, pues las colonias y los países neutrales también sufrieron ataques. ¿Por qué? Bueno, hay varios porqués, es decir, es multicausal. Económicas, imperialismo, nacionalismo, alianzas y producción de armas. Para poder entender un poco el porqué, vamos hacia atrás en el tiempo. Europa y el mundo, hacia fines del siglo XIX, estaban atravesando grandes cambios. Economía. El desarrollo industrial, producto de la segunda revolución industrial, a fines del siglo XIX, cambió la economía mundial, con la aparición de nuevos sectores productivos, la creación de nuevas fuentes de energía y la globalización económica. También aparecieron nuevas potencias a nivel mundial, como Estados Unidos y Japón. En Europa, las grandes potencias a principios del siglo XX eran Imperio Alemán, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y el Imperio Austrohúngaro. El aumento científico y tecnológico de la revolución industrial y la época dorada en el que el arte y letras llevaban a Europa a un lugar importante que hizo que Europa fuera liderada por estos imperios. Imperialismo. En el siglo XX, Gran Bretaña y Francia eran los países que más colonias poseían. Todas habían sido conquistadas y otorgadas en dominio bajo acuerdos. El imperialismo busca la expansión para dominar políticamente nuevos territorios e instalar en ellos capitales de explotación. Alemania necesitaba expandirse. Comienzan las alianzas. Estas alianzas fueron consecuencia de las diferencias entre las naciones europeas. La primera de ellas sería la alianza denominada la Triple Alianza, que había sido creado por Bismarck en 1882 y estaba conformada por Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia. Luego, ya en guerra, se sumaron Turquía, Bulgaria y Japón. El objetivo de esta alianza era garantizar el equilibrio europeo favorable a Alemania y mantener alejada y aislada a Francia, porque los alemanes temían que luego de la guerra franco-prusiana 1879, donde Francia había sido arrebatada de las regiones de Alsacia y Lorena, surgiera una represalia. Como contrapartida a esta alianza surge la Triple Entente y nace como respuesta a la política imperialista de Guillermo II y a rivalidades y estrategias de protección. En 1907, las tres potencias, Francia, Gran Bretaña y Rusia, firman el Pacto de Alianza. Más tarde se unió Italia, que salió de la Triple Alianza, y también se unieron Bélgica, Rumania, Portugal, Estados Unidos, Grecia y China, y recibieron apoyo de Brasil y Asia en menor medida. La paz armada 1871 a 1914, antes de llegar a la guerra y en el transcurso de la formación de las alianzas, las potencias y estados europeos comenzaron a armarse y a conformar sus fuerzas armadas.
No existía una guerra declarada, pero todos estaban preparándose para ello. Existía un clima de tensión y recelo. Europa era un polvorín, la menor chispa haría que la guerra estallara. Los acuerdos y tratados se firmaban, pero Alemania no tenía muchos amigos, y el imperio otomano se estaba desintegrando. Este proceso armamentista fue posible por los avances científicos y técnicos de la Segunda Revolución Industrial. Alemania quería ser fuerte y decidió construir una flota. Gran Bretaña lo interpretó como una provocación de guerra. Esta rivalidad tenía su origen y en la carrera armamentista este periodo se llamó Paz Armada. Enfrentamientos anteriores. Marruecos. En 1905, Alemania se negó a aceptar el acuerdo entre Francia y Gran Bretaña de repartir el territorio marroquí entre España y Francia. Alemania quería expandirse sobre las colonias francesas y españolas para lograr un desarrollo industrial que le permitiera más producción y para ello necesitaba mano de obra barata, materia prima y mercados donde ubicar los productos. Por eso Alemania quería más participación de las colonias africanas. Francia y España tenían muchas colonias en África y debían definirse las pretensiones. Alemania apoyó al sultán marroquí pidiendo la independencia de Marruecos y en 1906, en la conferencia de Algeciras, se reconoció la independencia de Marruecos. Alemania quería tener territorios en África. La alianza entre Francia y Gran Bretaña no le permitían ganar territorios. Aprovechando en el año 1911 un conflicto marroquí en Fez, Alemania logró que Francia le ceda parte del Congo a cambio de otorgar el protectorado francés y español sobre Marruecos. Guerra franco-prusiana. Francia estaba enfrentada a Alemania por la Guerra franco-prusiana de 1871, donde Alemania le sacó territorios a Alsacia y Lorena de los franceses. Gran Bretaña tampoco era amigo de Alemania. Consecuencias de la guerra. Dejó como consecuencia una gran devastación demográfica y social, así como una fuerte crisis económica. Desaparecieron 4 imperios que fueron el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano, y se formaron nuevos países. Al término de la Primera Guerra Mundial, el empleo femenino seguía siendo necesario, en primer lugar porque el volumen de mano de obra masculino se había reducido. No todos los que regresaron de la guerra lo hicieron en condiciones de poder trabajar. Además, la desproporción entre población masculina y femenina generó un importante volumen de solteras o viudas de guerra, que o bien debían de ser sostenidas por unos estados en crisis que no podían hacerlo. La guerra impulsó la inserción de la mujer en el ámbito laboral. Una gran pérdida de vidas, 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos durante los combates. Además, 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos, 42 millones de víctimas de la guerra. Acuerdos de paz. El primero fue durante la guerra, como consecuencia de la Revolución Rusa. Se firmó el 3 de marzo de 1918 el Tratado de Brest-Litovsk con los imperios centrales. Esto puso fin a los combates en el frente oriental. Rusia perdió gran parte de sus territorios occidentales en beneficio de Alemania. Ya finalizada la Primera Guerra Mundial, los aliados encabezados por Francia, Reino Unido y Estados Unidos se reunieron en la Conferencia de Paz de París para acordar los términos de la paz con Alemania. Los aliados redactaron y firmaron tratados por cada una de las potencias vencidas en el Tratado de Versalles, que luego se le impuso al Imperio Alemán.
Una de las cláusulas más importantes y controvertidas estipulaban que las potencias centrales, Alemania y sus aliados, aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Además, exigía que debían desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Saint-Germain, firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria, disolvió el imperio de los Habsburgo, dando origen a nuevos estados, según el principio instaurado por el presidente de Estados Unidos, Wilson, del derecho de autodeterminación de los pueblos. Esa división originó numerosas tensiones posteriores. El Tratado de Neuilly, firmado el 27 de noviembre de 1919 entre los aliados y Bulgaria, que había entrado en la guerra de 1915 en apoyo de Alemania, transformó las fronteras del país. Regiones enteras cambiaron de estado. Al oeste pasaron a Yugoslavia, al noroeste a Rumania y al sur a Grecia, que recibió la mayor parte de Tracia. El Tratado de Trianon, el 4 de junio de 1920, le quitó a Hungría, separada de Austria desde el 31 de octubre de 1918, 2/3 de su territorio. 3 millones de húngaros se encontraron entonces en el extranjero, la mayoría de ellos en Rumania. El Tratado de Sèvres, 10 de agosto de 1920, que disolvió el Imperio Otomano, fue rechazado por los nacionalistas turcos liderados por el general Mustafa Kemal Atatürk, que prosiguió los combates contra los armenios, los griegos y los franceses. Con sus victorias militares, el nuevo hombre fuerte de Turquía impuso un nuevo tratado a los aliados.